Hola, ¿cómo estamos? Es ahora la unidad número 2 de matemáticas básicas que se llama funciones y se revisarán 4 puntos importantes. El primero es funciones, el segundo gráfica de una función, tercero transformación y el cuarto combinación de funciones. Y justo empezamos con el punto número 1, con la definición intuitiva de función. Y lo que es importante relacionar aquí es que una función siempre expresa la idea de que una cantidad o una situación depende, esta es la clave, depende o está determinada por otra. Entonces manejamos una relación entre dos ideas o dos situaciones. Y como ejemplo vamos a manejar algunos casos ahora sí que de la vida real. El costo de producir cualquier artículo depende, ubiquen la palabra clave, depende del número de ellos que se produzcan. Otra opción, desde el punto de vista académico o escolar, la calificación de un estudiante depende del grado de aprendizaje. Otro ejemplo es el tiempo de transportación depende del tráfico que se encuentre. Y desde el punto de vista laboral, pues el sueldo de un trabajador depende de su nivel de preparación. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Depende. Hay una dependencia. Una situación depende de otra. Una cosa depende de que suceda otra cosa. Y en las matemáticas vamos a particularizar los modelos que se presentan siempre están manejando relaciones significativas entre variables. Si en la vida real unimos situación con situación o actividad con actividad, en matemáticas vamos a unir o vamos a relacionar variables. Y justo cuando dos variables, la x y la y, están relacionadas de tal forma que a cada valor de x le corresponde uno de y, se dice entonces que y es función de la x. Y estas son situaciones de tipo intuitivo. Ya vamos a trabajar en una definición formal de la función, obviamente desde el punto de vista matemático. Pues una definición muy utilizada es que es una relación tal que a cada elemento del dominio, o sea, de un conjunto llamado dominio, le corresponde exactamente un elemento de otro conjunto al que llamamos codominio rango. Y justo a esta relación se le llama mapeo, la unión de elementos de un conjunto con el otro en una relación se le llama mapeo. Y aclaramos que una función es una regla o correspondencia que relaciona dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde solo y solo uno del segundo conjunto. Por eso una función que va desde el conjunto x mayúscula, porque recuerden que los conjuntos se denotan por mayúsculas, hacia un conjunto y mayúscula, es una regla que asigna a cada elemento x minúscula un elemento único en y minúscula. Recordemos aquí que vamos a aplicar todos los elementos que aprendimos en conjuntos. Los conjuntos se denotan por mayúsculas. Los elementos de cada uno se denotan por minúsculas. El conjunto X se le conoce como el dominio de la función. Y al conjunto de elementos correspondientes y minúscula en y mayúscula se le llama codominio, contradominio, ámbito o rango. Y vamos a utilizar lo que se conoce como los diagramas sagitales para expresar todo lo que hemos planteado aquí de una manera diagramática. Tenemos dos óvalos que representan cada uno de los dominios con sus identificaciones como conjuntos, representan cada uno no de los dominios, cada uno representa el dominio al principio y el segundo es el codominio. Y los elementos que pertenecen al dominio utilizamos letras minúsculas y están en relación gracias a que sí existe una F de relación. Y justo vamos a empezar definiendo lo que es el dominio de una función. Ahorita revisamos estos términos de variable independiente y dependiente.
El dominio de una función es el conjunto de números reales por el cual la ecuación o fórmula está definida y a su vez produce valores de números reales en el segundo conjunto. Y vamos a trabajar o vamos a decir que está dado el dominio por valores en X. Ahora, el codominio de una función, a su vez, es el conjunto de elementos obtenidos gracias a utilizar la fórmula de la función, se denota por R subíndice F y está dado por los valores de Y. Entonces, dominio en X y codominio en Y. Y la imagen o rango son justo los elementos del codominio que cumplen con la condición de relación. Y también se conoce, cuando los manejamos por pares ordenados, como los segundos elementos de esos pares ordenados. Y de ahí nos vamos a otra definición que es la de variable dependiente e independiente. Acuérdense que la palabra clave de una función es depende. Por lo tanto, entonces, si estamos en matemáticas y relacionando variables, pues una será la variable dependiente y la otra la independiente. Una función siempre se expresa a través de ¿qué? A través de una ecuación que la consideramos como y igual f de x. Por eso esta f es de función. La y es función de la x. La variable que representa los posibles valores en el dominio se llama variable independiente. Entonces, dominio va relacionado con las variables independientes. Y se llaman independientes porque se les asignan valores arbitrariamente. El valor que se le quiera asignar a esa variable. Y, en cambio, la variable dependiente indica los valores ¿de quién? De el codominio. Y, por lo tanto, esta indica la variable que representa valores posibles también en el rango. Cuando yo manejo un par ordenado que relaciono x, y, siempre esta variable x me está hablando de la variable independiente. Por lo tanto, serán los valores del dominio. Y la variable y, entonces, como su valor depende de lo que se le asigne arbitrariamente a x, será entonces ahora la que conocemos como variable dependiente. Por eso en el diagrama sagital anterior estábamos viendo precisamente eso, que al dominio es el conjunto de variables independientes y el codominio es el conjunto de variables dependientes. Y pues justo estamos aquí confirmando que en un par ordenado la x representa la independiente y la y representa la dependiente. Y aquí es importante revisar que la definición de función no pone restricciones a los elementos del conjunto de llegada, o sea, el codominio. De tal forma que vamos a ver varias opciones de trabajo. Dice, los elementos en el segundo conjunto que no estén relacionados con elementos del primer conjunto, es posible que existan. Entonces, puede que haya elementos en el segundo conjunto que sobren, que no tengan relación con los del primero. Y en otras ocasiones puede que existan elementos del segundo que le correspondan más de un elemento del primer conjunto. Para explicar esto de manera gráfica, vamos a ver estas opciones. Miren, yo cuando tengo una función 1 a 1, ¿qué ubico? Que a cada valor del dominio de la función le corresponde uno y solo uno del rango. Pero puede haber ocasiones que de estos valores del dominio, las dos flechas lleguen a un mismo valor en el rango. Esto también se considera función. Y hay otras ocasiones en donde puede que haya elementos del rango que no tengan ninguna relación o que no tengan ninguna conexión con elementos del dominio. En estos tres casos se presentan funciones. Esta sería 1 a 1. Aquí no importa que lleguen dos al mismo elemento ni que sobre elemento en el rango. Por eso decíamos que el concepto de función no pone restricciones en ¿dónde? En el conjunto de llegada.
Aquí 2 flechas llegan al mismo y aquí sobra. Pero cuando tenemos elementos del dominio que no están dirigidos o en relación o en unión con elementos del rango, esto no es una función, no representa funciones. Y aquí también, si de un mismo elemento del dominio salen 2 flechas, aunque lleguen a diferentes elementos del rango, tampoco es función. En estos 2 casos no son funciones, solamente son relaciones. Entonces, puede que lleguen 2 flechas al mismo elemento del rango, pero no pueden salir 2 del mismo del dominio. Puede que sobre elementos en el rango, pero no se vale que sobren elementos en el dominio. La parte de aquí nos representan funciones y la parte de abajo nada más nos representan relaciones, sin ser funciones. Y vamos a concluir. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces, las funciones están dentro de las relaciones. Recuerden esta nomenclatura que revisamos al inicio de cuando estábamos viendo conjuntos. Entonces, las funciones son un subconjunto o están incluidas dentro de las relaciones. Muchas gracias.